Buenas noches, nos encontramos ante un nuevo programa de Debate a Tres. Yo diría que del conjunto de programas que hemos realizado, este quizás sea el que tenga mayor matiz de índole político. Y la razón de ello es que me acompañan las voces de los dos partidos mayoritarios, ya que están presentes en el plató los dos portavoces, tanto el portavoz de Coalición Canaria como el portavoz del Grupo Socialista. Don José Miguel González es una persona de gran experiencia política, ya lejanos los tiempos, incluso una época en que compartimos algunos aspectos, pero también con una gran formación tecnocrática en el ámbito conjunto de la administración. Y nos acompaña el señor Hernández Espínola, en el cual concurre pues, un mismo núcleo gordiano. Tiene una gran experiencia tecnocrática, una gran experiencia en diversos ámbitos de la administración y ahora tiene, desde hace tiempo ya, de nuevo, el gran embaje de la arena política del hacer diario y cotidiano. Y yo tengo que hacerles una pregunta que me parece obligada. ¿Qué ha supuesto para nuestra comunidad autónoma el cambio de gobierno cuyo aniversario se cumplió el sábado? Señor González. Bueno, yo pienso que mirando hacia atrás ha sido un año, yo diría, con muchas novedades. Yo creo que el señor Zapatero, pues indudablemente ha introducido un nuevo talante, valga la expresión muy generalizada, en la política, y eso ha contribuido, en mi opinión, a desdramatizar un poco el día a día, pese a que el Partido Popular pues, no ha asimilado muy bien quizás el haber perdido las elecciones. Ha cumplido una serie de compromisos electorales, como puede ser la retirada de las tropas de Irak, que estábamos todos conformes. Yo creo que ha mejorado las relaciones en el País Vasco, tema importante, pero luego también yo creo que todo tiene claroscuro. A mí personalmente no veo muy claro la situación política en que está, condicionado por el grupo catalán, o sea, por el tripartito catalán, y ahí tiene unas enormes dificultades de salir adelante en este proceso que estamos todos más o menos implicados, de intentar incrementar la centralización de poder, o sea, el desarrollo de las autonomías a través de los modificaciones de los estatutos. Yo creo que eso le está condicionando fuertemente. Por otro lado, yo creo que, y lo digo como lo pienso, a mí me parece que es quizás él no, pero en general el Partido Socialista quedó un poco sorprendido por haber ganado las elecciones, y eso ha hecho que alguno de los del equipo del propio presidente Zapatero, algunos de los ministros o ministras, a mí me parece que no están a la altura de las circunstancias, y que él, más tarde o más temprano, me supongo que tendrá que hacer alguna crisis. Señora Espínola. Bueno, yo creo que efectivamente hace un año la sociedad española era una sociedad crispada, una sociedad que anhelaba un cambio, y ese cambio se produjo. Se produjo el 14 de marzo, ganó José Luis Rodríguez Zapatero y ha conformado un gobierno, y creo que en términos generales las promesas electorales del Partido Socialista han venido cumpliéndose. Antes destacaba José Miguel algunas de ellas importantes, como ha sido la retirada de las tropas de Irak. Yo añadiría la ley contra la violencia de género, me parece que esa es una ley importante. Creo también que se ha cumplido con la promesa de subir el salario mínimo interprofesional, se ha subido las pensiones, y en el ámbito ya referido a Canarias, pues creo que ha tenido una gran importancia las ayudas a la subvención al transporte de pasajeros de avión y también marítimo. Creo que es una promesa importante que se ha cumplido, así como también creo que en Canarias se ha incrementado el número de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de forma significativa. Hoy en día el 90% de las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están cubiertas en Canarias, y creo, por tanto, que ahí se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Gobierno de España. Y en cuanto a la situación general de los apoyos con los que cuenta el Gobierno de Zapatero, es verdad que se ha nucleado en torno a Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, pero no es menos cierto que la pretensión del Gobierno es ampliar la base de apoyos parlamentarios. Y de hecho, la propia Coalición Canaria votó a favor la investidura de Zapatero, y hay conversaciones pues, con mucha cotidianidad y muy frecuentes entre el presidente de Coalición Canaria, que además es el portavoz en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, con el Partido Socialista, bien con el Gobierno, bien con el propio grupo parlamentario.
Por tanto, creo que en términos generales este ha sido un año positivo para el conjunto de España. Creo que hay una mayor relajación, hay más diálogo, hay un mejor talante en las negociaciones con el resto de las fuerzas políticas. Y para Canarias creo que en este primer año se han cumplido algunas de las promesas electorales importantes. Quedan otras muchas que luego podemos seguir comentando, pero creo que en un año se ha hecho un esfuerzo, al menos en esas dos áreas que he citado, transporte y seguridad, importante. Ha hablado usted de sintonía entre el Grupo Coalición Canarias en Madrid y el partido en el gobierno. Jugando con esa sintonía, ¿es posible que veamos reflejado esa misma sintonía en la posibilidad de la aprobación de nuestra reforma estatutaria? Porque el ciudadano normal parece que lo que ve es de nuevo un factor de crispación en el Parlamento. No, yo creo que el Parlamento no está crispado. Es decir, yo creo que los diálogos en el Parlamento son razonables. Lo único que pasa es que hay momentos en que hay discrepancia, pero la discrepancia no es crispación. Por ejemplo, hablaba Francisco Espino de las buenas relaciones que hemos tenido con el Partido Socialista. Es claro que Coalición Canaria en la investidura apoyó la investidura de Zapatero y Zapatero se comprometió a una serie de cosas que más o menos se van cumpliendo. Tenemos algunas dificultades en los convenios que no se han materializado sino ampliaciones. El tema del transporte, que era uno de los objetivos básicos, se ha resuelto completamente en el transporte aéreo, no del todo en el transporte marítimo. Hay un compromiso dentro de esta legislatura de llegar al 50%, eso es importante para Canarias. Como lo es todo lo que tiene que ver con la seguridad, lo que hablaba antes del incremento de los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Todavía está bastante confuso la manera que vamos a resolver los problemas de relación con la inmigración y la regulación y cómo hablamos de este tema. Se está trabajando, yo espero que eso salga. Ahora, volviendo al Parlamento de Canarias, bueno, yo no creo que nosotros discrepemos, yo creo que los grupos se llevan bastante bien, es decir, de hecho, los debates internos y las ponencias funcionan, yo diría, con gran fluidez, y diría de todos los partidos, no solamente Coalición Canaria y el Partido Socialista. Lo único que pasa es que en el caso del estatuto, si queréis ampliamos después, pues ha habido una discrepancia en cuanto a la manera y el procedimiento de plantearlo, y ahí ha tomado el Partido Socialista una decisión que yo no comparto y que creo que es errónea, pero bueno, no es desde mi punto de vista, de abandonar la ponencia porque es el lugar y el sitio y donde debe realmente llegarse a un texto. Pero vamos, yo siempre he esperado que esta situación se arregle en el futuro. Señor Espínola. Bueno, ¿No hay crispación? No, ha habido... En general las relaciones políticas en el Parlamento son satisfactorias. En general cada partido lógicamente pues defiende sus posiciones. Unos partidos apoyan al gobierno y otro, el Partido Socialista, está en la oposición y por tanto ejercemos la crítica parlamentaria. Quizás se ha notado últimamente con ocasión del debate de la reforma del estatuto, pues digamos que el tono se ha elevado. Sencillamente porque nosotros tomamos la decisión, que es una decisión de calado político, de vincular la reforma del Estatuto de Autonomía a la reforma del sistema electoral. Y creemos que debe producirse en este año ambas cosas, es decir, que en el proyecto de reforma del Estatuto abordemos también la reforma del sistema electoral. Y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Lo que ocurre es que hasta ahora no hemos tenido un debate en el Parlamento sobre ese asunto. Nosotros quisimos tenerlo y para ello animamos el debate presentando una proposición de ley con nuestra posición política sobre la reforma del sistema electoral canario, que únicamente tenía por objetivo provocar un debate político, no que se aprobara exactamente nuestra propuesta, porque cada partido tiene, lógicamente, una posición distinta y lo acertado es que aprobemos un sistema electoral nuevo por consenso. Pero la Junta de Portavoces, los partidos mayoritarios, Coalición Canaria y el Partido Popular, decidieron que, a pesar de que la iniciativa reunía todos los requisitos desde el punto de vista reglamentario, que no era conveniente proceder a ese debate político en el Pleno del Parlamento, sino que previamente se pidiese un dictamen facultativo al Consejo Consultivo. Eso a nosotros no nos pareció razonable en absoluto y motivó nuestro abandono de la ponencia parlamentaria y en este momento estamos trabajando en una propuesta de reforma del sistema electoral porque para nosotros es tan importante, y ahí a lo mejor hay un punto de discrepancia, para nosotros es tan importante modificar el sistema electoral como aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía. Lo ponemos al mismo nivel, porque para nosotros
este sistema electoral que tenemos en Canarias es un sistema muy injusto, un sistema muy desproporcionado, un sistema que no garantiza el pluralismo político. Estamos hablando, por tanto, de democracia, y eso lo ponemos, por lo menos, al mismo nivel que la reforma del Estatuto. Yo tengo que decir que mientras estuvimos en la ponencia parlamentaria, en los 5 meses que estuvimos en la ponencia parlamentaria, el trabajo fue constructivo, fue positivo por parte de todos los grupos parlamentarios, y desde luego mi grupo parlamentario hizo propuestas en positivo de mejora del texto, como también el grupo de Coalición Canaria. La quiebra del asunto se produce precisamente por este distinto enfoque que tenemos sobre cómo abordar el sistema, la reforma del sistema electoral. Bueno, yo es que realmente nunca he entendido la posición del Partido Socialista, y lo tengo que decir aquí sinceramente. Vamos a ver. El sistema electoral está dentro del texto del Estatuto. O sea, hay artículos que definen cuáles son las circunscripciones electorales, cuáles son el número de diputados que puede haber, cómo se reparten. Por lo tanto, necesariamente en la reforma del Estatuto hay que entrar en el sistema electoral. Por lo que no entendimos fue en la propuesta que hizo el PSOE aparte. Porque se podía uno plantear, ¿esa propuesta es con el estatuto actual o está apuntando al estatuto futuro? Bien, entonces, lógicamente en este momento no hay más estatuto que el que está en vigor. Luego, si se tramita ese proyecto de ley, tendrá que ser conforme al estatuto actual, porque si no hay que tenerlo aplazado hasta que simultáneamente, o diría paralelamente, en el mismo momento se aprueben las dos cosas. Entonces, ese proyecto, como sabes, porque tú tienes experiencia de sobra en este asunto, se envía al gobierno para que dé su opinión. Y el gobierno manda un escrito diciendo que entiende que es antiestatutario. Quiere decir, obviamente, que es contra el estatuto actual. No puede ser contra el estatuto futuro porque el futuro no está definido. Entonces dijimos, hombre, nosotros, que somos los partidos que apoyamos al gobierno, podíamos haber optado y decir, pues que no se tramite, porque el gobierno dice que no. Yo dije, creo que fui generoso. Dije, hombre, vamos a pedir una segunda opinión. ¿Cuál es el órgano que estatutariamente se establece que debe decir de la adecuación de las normas canarias al Estatuto y a la Constitución? El Consejo Consultivo. Digo, bueno, pues pidamos un informe del Consejo Consultivo. Esto total es retrasar un mes, porque en un mes está el informe de vuelta, y si el informe dice que se puede seguir tramitando, seguimos tramitando. Si no, no tiene sentido. Pero eso no quiere decir en absoluto que nosotros no vayamos a entrar dentro de la ponencia, allí dentro de la ponencia, en una modificación del sistema electoral. Claro que vamos a entrar. Pero además lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero allí dentro. O sea, lo mismo cuando se discute el artículo 38, si es de competencia, pues el artículo 7, o no recuerdo cuál, porque ahora estoy hablando de memoria, habla de cuáles son las circunscripciones electorales y los votos. Y al final, lo que no puede haber son artículos vacíos, es decir, en la enmienda que se presente tiene que estar relleno todo. Luego estará, sin duda, el sistema electoral dentro. Por eso, lo de irlo en paralelo, si paralelo sí que se aprueba a la vez, claro que se va a aprobar a la vez. Pues tendrá que ser en la misma propuesta, donde se habla de la competencia, habrá que hablar del sistema electoral y habrá que decir si seguimos con el término nacionalidad, o si hablamos del archipiélago, si en las aguas canarias a dónde llega, todo eso tiene que estar junto. Y también el sistema electoral. Por lo tanto, a mí me parece que es una especie de fractura absolutamente innecesaria e inexplicable para mí. Luego, por otro lado, hombre, a mí todas las iniciativas que se pueda ver fuera, pues perfectamente legítimas, pero indudablemente donde único se podrá tratar una propuesta es en el contexto de la ponencia, porque es el único órgano que institucionalmente tiene que hacer el proyecto, presentar el proyecto. Puedes pensar que, tú lo sabes, el gobierno tenía la iniciativa legislativa, pudo haber presentado, porque el Estatuto lo permite, una propuesta para modificar. Entonces hubo un pacto, y estaba el Partido Socialista también, y todos, del presidente del gobierno, dijeron, mire, yo no voy a hacer la iniciativa legislativa, yo voy a encargar una serie de técnicos, estos técnicos enviarán un informe técnico y ustedes eso lo utilizan como base, pero al final ponen lo que ustedes me estiman oportuno. Bueno, y ahí en eso estamos. Yo creo que se ha avanzado bastante. Hasta ese incidente, porque yo no le doy más importancia, todo iba funcionando muy bien, estábamos avanzando bien, y yo creo que un nivel de consenso amplio, estábamos modificando, yo creo, en mi opinión, claro, no debe ser la mía, estábamos mejorando el texto de los expertos, que había una serie de cosas que a mí personalmente pues, no estaba plenamente satisfecho con ello. Y seguimos en esa línea. Nosotros seguiremos reuniendo y esperamos que el Partido Socialista se una en su momento a este consenso, porque está claro que va a haber un tratamiento del sistema electoral dentro, pero además lo puedo asegurar desde ahora. Porque, ¿cuál? Pues el que discutamos ahí dentro. Claro, yo no puedo compartir ese criterio. Nosotros nos reunimos con el presidente del gobierno, como todos los partidos, para diseñar el esquema de reforma del Estatuto de Autonomía, y en esa primera reunión donde se habló de crear ese grupo de expertos que elaborara
un borrador que además no iba a vincular en absoluto a los partidos políticos, así se dijo. Se dijo, bueno, esto es un trabajo técnico que llegará al Parlamento y luego el Parlamento hará la reforma. Pero no es menos cierto que continuamente se nos está achacando a los socialistas que no respetamos lo que han dicho el comité de expertos, que discrepamos. No lo digo por el portavoz, otros dirigentes de Coalición Canaria lo hacen habitualmente. El propio presidente de Coalición Canaria permanentemente nos está diciendo cómo los socialistas tienen una posición distinta, estando como estaba Julio Pérez en ese comité de expertos, que además estaba como experto, como abogado de prestigio, no estaba como presidente del Partido Socialista, pero permanentemente nos lo achacan. Y ahí nosotros, en fin, eso pone en evidencia que hay una especie de utilización de un foro que se creó pues con la mejor voluntad del mundo por parte de todos los partidos para que hicieran un trabajo técnico, pero que ahora se le intenta dar un carácter político tratando de vincular nuestra posición política como Partido Socialista a lo que decidieron los expertos. Bien, yo tengo que decir que en esa primera reunión con el presidente del gobierno le dijimos, señor presidente, queremos hacer la reforma del estatuto, del Partido Socialista anima esa reforma, porque estamos hablando en Canarias de reforma del estatuto porque ha ganado José Luis Rodríguez Zapatero la presidencia del gobierno. Si no hubiese habido un gobierno socialista en Canarias, hoy no se estaría hablando de reformar ni la Constitución ni los estatutos de autonomía, porque durante 8 años de gobierno del Partido Popular nunca se habló de reformar el estatuto de autonomía. Ahora, al ganar el Partido Socialista, se ha abierto un ciclo político nuevo que permite reformar los estatutos de autonomía. Por tanto, nosotros nos consideramos que estamos en la vanguardia de la reforma del estatuto de autonomía para que en Canarias haya más autogobierno y un mejor autogobierno. Pero al tiempo le dijimos al presidente, queremos que también hablemos de reformar el sistema electoral canario. Y en esa reunión, en la que también estaba acompañado el presidente por el señor Ruano, consejero de Educación, nos dijeron... Y presidente del comité de expertos, efectivamente, nos dijeron, bueno, nosotros no lo vemos igual, no situábamos en el mismo plano la reforma del estatuto que la reforma del sistema electoral. Vamos a reformar el estatuto y luego ya veremos. Cuando terminemos la reforma del estatuto, vamos a ver cómo tratamos el tema electoral. Ese fue el planteamiento que nos hicieron. Y tengo que decir que hay un cierto recelo o desconfianza por parte del Partido Socialista en la acción del gobierno. Y esto viene a cuento que en la legislatura anterior se le prometió a la Asamblea de Reña Independiente una reforma del sistema electoral. Lo llevaba el propio presidente del gobierno en su programa de investidura. Se habló en la legislatura pasada de reformar el sistema electoral. Y como digo, estaba nada más y nada menos que en el programa de gobierno, el programa de investidura. Sin embargo, a lo largo de la legislatura no se produjo la modificación del sistema electoral, a pesar de que a los herreños permanentemente se les decía que sí, que bueno, que un poco más adelante. Tal fue así que los herreños presentaron su propia proposición de ley que no se aprobó porque Coalición Canaria le presentó un texto alternativo y al final decayó. Terminó la legislatura y no se aprobó la reforma del sistema electoral. Nosotros llegamos a la convicción, o tenemos la convicción, que entonces Coalición Canaria no quería la reforma del sistema electoral. Y ahora tenemos dudas. Hay algunas personas, y José Miguel González lo ha dicho con claridad, que él está por la reforma del sistema electoral y que se trate además en el estatuto. Pero ese criterio yo creo que, en nuestra opinión, no es compartido con la misma claridad por dirigentes muy relevantes de Coalición Canaria. Mientras nosotros no tengamos la certeza que vamos a tratar en esta legislatura y vamos a hacer para el siglo XXI un nuevo estatuto que será nuestra norma de convivencia para todo el siglo XXI y además vamos a reformar el sistema electoral, mientras no tengamos esa garantía, nosotros no queremos participar porque este proyecto tiene 2 patas. Para nosotros, si se aprueba solo el Estatuto de Autonomía, si se reforma, si hay más autogobierno para Canarias, pero no tocamos el sistema electoral, no habremos resuelto los grandes problemas que tiene Canarias en este siglo. Pero la existencia de un dictamen facultativo del Consejo, aunque sea un aspecto parcial, sí, no va realmente a vincular ni a plantear. No, pero es que no resuelve nada ese dictamen, porque ese dictamen no resuelve nada en el sentido que tendría virtualidad si vamos a modificar la ley electoral con el actual estatuto. Nosotros lo que hemos planteado, y lo dije antes, nuestra iniciativa tenía un efecto que era provocar un debate político en el Pleno, tomarse en consideración, y luego yo había sugerido al resto de los portavoces aparcar esa normativa, seguir avanzando, llegar a un acuerdo e incorporar las líneas maestras
al futuro Estatuto de Autonomía, en el trabajo de la ponencia. Es decir, que las normas básicas de la reforma del sistema electoral vayan dentro del Estatuto de Autonomía futuro. No se trataba, por tanto, de aprobar ahora una ley electoral por una mayoría de 2/3 para regir los destinos de las elecciones del 2007 o las del futuro, en absoluto. Se trataba de provocar un debate político en el Parlamento. Queríamos constatar si había voluntad política por el Partido Popular y por Coalición Canaria. La salida fue la que ya se ha comentado, la petición de un dictamen facultativo que cuando llegue, porque se está encargado, llegará en 1 o 2 semanas, no va a resolver la cuestión, porque nosotros estamos planteando que el marco de la reforma del sistema electoral vaya en el futuro estatuto. Y en tal sentido hemos hecho una ronda de contactos con partidos políticos que no están representados en el Parlamento, muchos de ellos, algunos sí, y en fin, hemos pulsado la opinión para adelantar ese trabajo de reforma del sistema electoral que por supuesto haremos llegar a Coalición Canaria, al Partido Popular, al resto de los partidos parlamentarios y también a los extraparlamentarios. Bueno, vamos a ver, me gustaría puntualizar alguna cosa. En primer lugar, yo creo que el señor Zapatero ha facilitado la reforma del estatuto porque, entre otras cosas, así lo ha exigido el tripartito catalán. Es decir, uno de los compromisos que tuvo que adquirir el señor Maragall y con él el Partido Socialista para el Madrid era que había que reformar el estatuto catalán. Lo que no puede ser en un país equilibrado es que hubiera una reforma del estatuto catalán y demás no. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio. O sea, ese fue el movimiento inicial de la reforma del estatuto y de la Constitución. Todos sabemos que la Constitución se llevaba hablando mucho tiempo, que el Partido Popular no aprovechó la última oportunidad cuando se iba a disolver las Cortes, que lo pudo haber hecho, porque son artículos que nadie discute, como es la no prevalencia de la línea masculina sobre la femenina, el nombre, cómo se llama las comunidades autónomas. No he visto yo nunca la importancia de ese asunto, pero bueno, el tema de cómo se modifica el Senado a efectos de que sea la Cámara de Regiones, y un poquito más. Que eso, yo creo que hay un consenso muy general sobre el objetivo, que puede haber matices, pero los principios están todos comunes y por lo tanto eso se pudo haber hecho si el Partido Popular lo hubiera querido, cuando disolvió o convocó las elecciones pudo haber hecho, porque como sabe afecta a unos determinados artículos de la Constitución que exige la disolución de las cámaras y bueno, se pudo haber hecho, no se hizo. Bueno, muy bien, pues esta iniciativa está. Ahora, volviendo al tema de Canarias. Yo tengo que decirle a Paco Espínola, porque él lo sabe, que cuando él presenta la iniciativa, digo, bueno, ¿y esto para qué? Dice, no, eso lo dejamos ahí quieto y ya veremos. Luego en un momento determinado me llama y me sorprende, no, vamos a reactivarlo. Digo, ¿pero por qué? Vamos a reactivarlo ahora. Dice, no, lo vamos a reactivar para discutir, lo vemos a parar. Yo eso no lo veo. Porque claro, él acaba de definir ahora una cosa que hasta ahora no me habían dicho a mí, que ellos entienden que eso era para el próximo estatuto, con lo cual que sí que ahora, casi lo comenté yo antes, con el estatuto actual eso no puede caminar, porque habla de una determinada circunscripción regional, que hay informes previos del Consejo Consultivo, eso no es que si no puede cambiar de opinión, pues yo eso estoy esperando de lo que dicen, que dicen que no. Por lo tanto, estamos como bloqueados, porque claro, no podemos legislar una cosa que va contra el estatuto. Habría que esperar. Y si habría que esperar, por lo mejor haberlo metido desde el propio estatuto. Yo es que no entiendo por qué hay que hacerlo aparte, porque si en el estatuto lo ponemos. Nosotros no nos hemos negado a entrar en ese tema. Él sabe perfectamente que hay ese artículo que se ha quedado parado, como el tema de las aguas, como no sé qué, porque decíamos de unos expertos, una cierta distribución competencial, porque entendíamos también que tenía que venir un experto administrativista porque podía lindar entre lo que es constitucional o no. Por ejemplo, a mí de todos los intentos de desacreditar el proyecto de estatuto, y yo no estoy defendiendo a los expertos porque yo soy el primero que cambio cosas, o sea que a mí no me pueden decir que yo estoy adoctrinado por los expertos. A mí lo que no me gusta de los expertos, pues lo digo y tan fresco. Y además, José Miguel González nunca ha estado adoctrinado por nada. por eso ¿Quién le conoce? Y ahí hemos cambiado pues, muchísimos artículos que decían los expertos que no nos parecía lógico. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros sigamos caminando. Yo creo que debemos seguir caminando y desde luego nosotros vamos a entrar en los artículos que tienen que ver con la ley electoral. Pues claro, ¿cómo vamos a demandar una modificación del estatuto y no entrar en eso? Podemos disentir en qué es lo que ahí va a haber. Eso es otro asunto. Podemos estar o no de acuerdo el contenido, pero que vamos a entrar sobre el tema de las barreras, que puede estar excesiva. Hay un problema planteado en la isla de Gran Canaria, que no en Tenerife, que se considera subrepresentada. Yo en Tenerife nunca he oído a nadie absolutamente nada quejarse de esto. Gran Canaria dice, hombre, es que tengo menos diputados que lo que corresponde a su población. Pero en este momento Tenerife tiene 25.000 habitantes más que Gran Canaria. Y yo no he oído nunca a nadie en Tenerife quejarse de encontrarse subrepresentado. O sea, yo creo que es un poco de manía. Ahora, el tema de las barreras. No hay que olvidar de que ahí salió 25-5 y en Madrid lo pasaron a 36 y aquí estuvo el 23 y la lista más votada. Esos temas son todos factibles de discusión y en eso es lo que debemos entrar. Sabe perfectamente, Paco Espínola le dije, mira, eso lo podemos discutir ahora,
nosotros tenemos que definir nuestra posición y cuando la tenga definido venimos aquí a discutirlo. Pero no dijimos nunca que no lo fuéramos a tratar y lo seguimos diciendo. Es decir, nosotros seguiremos avanzando. Estamos ahora en las competencias de cómo, por ejemplo, estábamos en esta semana, estábamos discutiendo, hoy la ponencia no pudo trabajar porque hubo un problema con los aviones y no pudieron venir los ponentes de Gran Canaria. Estábamos precisamente en cómo el tema de los permisos de trabajo y todo lo que tiene que ver con el trabajo de extranjeros, etcétera, que nosotros entendemos que la comunidad autónoma puede actuar, pero no por competencia propia, sino ejecutando competencia del Estado. O sea, el Estado tiene una normativa y aquí se ejecuta y cuando hay mientras se cumplen todas las condiciones, la comunidad autónoma lo hace y en el momento que hay algún defecto, pues pasa a Madrid y lo resuelve. Como el tema de los visados, nosotros no vamos a entrar a pedir que Canarias dé visado, pues eso es un tema que va dentro de la política internacional. Yo creo que seguimos avanzando y seguimos avanzando razonablemente, porque yo no creo que a nadie pueda acusarnos a nosotros de ser irracionales en la manera de aproximarnos. Nosotros no somos, buscamos un autogobierno necesario para empeorar esta tierra, pero por supuesto, dentro de la Constitución. Lo que a mí no me gustó nada es que llegara un ministro que dijera que es inconstitucional. Y yo digo, bueno, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Y no es por ningún lado. Y ahí es cuando único me refiero a Julio Pérez, que yo estimo a Julio Pérez porque es una persona excelente. Yo entiendo lo que dice el Partido Socialista, yo lo advertí desde el principio. Hay una serie de expertos y como tal expertos dieron un documento, no me compromete a mí. ¿Sí? Esto está dicho, pero yo diría lo mismo. Ahora, me sorprendió que pudiera venir un ministro a decir que hubiera un contenido inconstitucional. Digo, pero bueno, si el propio Julio lo ha visto, ¿cómo va a haber ahí algo inconstitucional? No lo hay. De hecho, después reconocieron que no lo era. Todo es alrededor porque hay una serie de normas que están en el 152 de las competencias transferibles delegables por el artículo 150 de la Constitución, y eso no es que sea inconstitucional, será una opción o no del Estado, porque como es el que tiene la capacidad de delegarlo, podrá hacerlo o no hacerlo. Pero aquí hay nada de que se mueve de acuerdo a la Constitución puede ser inconstitucional. Pero insisto, yo creo que ese tema se ha planteado, yo diría, con una aspereza que yo no entiendo, porque si hay algo que exige, pues, acuerdo, consenso, es un estatuto, pues el estatuto no se hace ni para hoy, ni para mañana, ni para este partido, ni para el otro, sino para intentar establecer las condiciones óptimas para que Canarias pueda tener mayor nivel de autogobierno y consiga satisfacción de necesidades de los ciudadanos, porque parece también, y esto sí que lo lamento yo, a veces el que nos está oyendo y el que está en la calle dice, pues es una pelea entre naciones, pero para más o menos competentes, eso no es el asunto. A mí lo que me interesa saber es, por ejemplo, cuando usted tiene algún problema de inmigración, ¿qué intervención vamos a tener nosotros? O cuando tengamos un problema en el transporte aéreo interinsular, ¿quién interviene? ¿El Estado solo? ¿Nosotros solos? ¿Los dos juntos? Esas son las cosas que a la gente le interesa en la calle, porque él empieza a hablar de cosas teóricas y eso dice, bueno, yo me pierdo, pero es que nos perdemos todos, no solamente la gente de la calle. Pero yo creo que el sentido que tiene la gente del estatuto, me temo que sea un documento que están discutiendo los políticos y una cosa rara. No se trata de eso. Se trata de, ¿el agua es nuestra o no es nuestra? ¿Podemos controlar las explotaciones que se hagan en las aguas, la pesca o no? ¿Nosotros podemos organizar el tráfico entre Gran Canaria y Tenerife o lo tiene que hacer el Estado desde Madrid? Los aeropuertos son competencia exclusiva del Estado y lo va el Estado o el Estado está de acuerdo con nosotros a hacer una cogestión. Y yo no digo que esté en ni una posición ni otra, pero esos son los temas reales que a la gente le importa. Porque la otra filosofía, eso escapa al ciudadano. Ya hemos cubierto el tiempo de esta primera parte, seguiremos hablando en la segunda parte. Nos vamos a la publicidad. Vale. Bien, estamos ya en la segunda parte y para que no me armen la bronca, permítanme que diga nuestro correo electrónico, por si alguien tiene algún tema que plantearnos, se lo podemos resolver. Este es debatea3@canal8 con número tv.com. Y continuando con el tema estatutario, al fin y al cabo nuestra carta magna de la autonomía de nuestra comunidad, y dejando un punto específico el tema que ha planteado usted, el Partido Socialista, parece su portavoz, como pilar esencial al mismo rango que el resto del contenido, se dando una prevalencia a una parte concreta del estatuto frente al resto. Yo me pregunto si esto no es posible, que la reforma estatutaria, si se deja pasar el tren con respecto al resto de las comunidades que se han planteado desde la iniciativa del Plan Ibarretxe por un lado, de la iniciativa de Maragall por otro, Canarias pueda perder un cierto lugar histórico en estos inicios del siglo XXI.
Y en segundo lugar, si el modelo que ustedes están pretendiendo reformar, que quizás hay un error a mi entender, y es que la ponencia de expertos debió salir del Parlamento y nunca ir directamente del gobierno. A lo mejor hubiera habido crispación, si no quieren ustedes extensión. Entonces, planteado esto así, si se está intentando hacer un modelo de reforma estatutaria propio, singular para Canarias, o un simple acopio de lo que es la simetría catalana. Alguien decía hoy, me parece un experto, hay que esperar a ver lo que dice el Estatuto catalán. Vamos a ver, yo creo que no, yo creo que no, vamos a ver. En primer lugar, bueno, el Estatuto catalán camina por su aire y por supuesto ha tenido alguna dificultad y todos lo sabemos, estuvo con los problemas que tuvo el señor Maragall, y no voy a referirme a ellos, en Cataluña y todos los problemas que hubo con Convergencia y Unión y incluso con el Partido Popular, pero eso parece que lo han resuelto. Bueno, muy bien, dice, vuelve a caminar otra vez. Nosotros nunca hemos pretendido tampoco ser el número uno, pero sí creíamos que no debíamos ir más allá del segundo. Es decir, el Estatuto Catalán lo hemos cogido no porque sea catalán, sino porque estaba más avanzado. O sea, cuando nosotros empezamos ya los cataluñas yo sé que tenían un trabajo hecho. Otra cosa es lo que están discutiendo en la ponencia porque tampoco son muy transparentes. Bueno, pero eso es otro problema, porque cada uno en las ponencias puede tener una actitud transparente o intentar solo transparentar cuando hay acuerdos. Entonces, nuestro modelo no tiene que ver con esto. Nuestro modelo, lo que pretendemos, claro, habrá coincidencias, porque es obvio que tiene que coincidir. Yo creo que es el modelo adaptado a una región que es un archipiélago, 7 islas separadas, rodeadas por agua, un agua que algunos dicen que es internacional, que no quisiéramos que no lo fuera, a 1.500 kilómetros de la costa, con unas relaciones geoestratégicas diferentes. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos planteado que la situación nuestra en relación con las costas africanas, los países cercanos, a Marruecos, Mauritania, incluso Senegal y demás, es totalmente diferente del señor que vive en Murcia. Entonces, eso implica pues una serie de dificultades. Las diferencias de calidad de vida, e incluso de renta y de disfrute que puede tener el ciudadano canario, el que tengan los señores que viven enfrente, es diferente. Eso hace falta que necesitamos tener cierta voz en todo lo que se refiere a las relaciones internacionales, a las políticas de desarrollo de esos países, al apoyo al desarrollo de esos países, y todo eso. Entonces, ¿eso qué implica? Hombre, no es que estamos intentando sacudirnos al yugo del Estado, porque yo no creo que existe tal yugo. Pero, por ejemplo, la política comercial con el África Occidental. Yo recuerdo que el año 94, cuando preparamos el proyecto de ley, que la ley establecimos un organismo que es un consejo para el comercio del África Occidental español. Y ha estado paralizado durante años. Nosotros pensamos que desde Canarias hay que proyectar hacia allá, hacia el país africano, pues hay que tener fomentar el desarrollo a través de políticas comerciales, políticas de apoyo, políticas de uso de fondos de desarrollo regional, la gran vecindad europea, somos avanzadas de Europa hacia abajo, hacia el sur. Y eso hace que la perspectiva a veces de los temas es diferente. Claro está que al final, pues todos estamos planteando los problemas que puede haber con el funcionamiento de los transportes, que para Canarias es esencial, y dice, hombre, y es más esencial que en otro lado, sin duda. Por ejemplo, Cataluña tiene problemas con los transportes, claro, tiene la red de autopistas que es deficiente, casi todas son de pago y son estatales, pero es que ellos tienen alternativas, tienen el tren, tienen el avión, nosotros no tenemos más que el mar y el avión. Por lo tanto, para nosotros es vital. Vivimos en relación con fuera. Tenemos que tener un trato diferente en ese tema. Entonces eso da una visión canaria de las competencias. Pero claro, al final lo estamos moviendo todos en el mismo campo, las competencias son similares. Y yo una vez le dije a un importante representante de Convergencia y Unión, en aquel era secretario y ahora está en Esquerra Republicana, que vino un día aquí a presentarnos el tema de la famosa declaración de Barcelona. Y vino a decirnos, bueno, nosotros hemos hecho la declaración, hemos puesto con los gallegos y con tal. Hombre, a ustedes podemos ahora invitarlos. Y digo, bueno, pero viene aquí a contarnos esta historia. No, porque tal. Y yo le dije, pero bueno, yo siempre he pensado que los únicos que aquí somos diferentes frente al Estado somos los canarios. Es decir, yo cuando paso de Zaragoza, sigo ahí a Cataluña, llega un momento y ahí estoy en Cataluña, pero no me he enterado. Es decir, yo no he visto ni una diferencia geográfica, ni siquiera una diferencia histórica, porque entre otras cosas Cataluña era el Reino de Aragón. Mientras que nosotros sí que estamos lejos, estamos separados, tenemos el agua por medio, tenemos una historia singular, hemos vivido quizás demasiado encerrados nosotros mismos. Luego, si hay un tema de relación dual con el Estado, y no es que yo la esté propugnando, sería Canarias frente al resto del Estado. Entonces, me vengan ustedes a hablar de comunidades históricas. ¿Qué es comunidad histórica? ¿La que tenía aprobado un estatuto en el año 34? O es que, por ejemplo, Castilla y León no tiene historia, no lo tiene el Reino de Asturias, no lo tiene pues, Andalucía, Extremadura. Entonces, hay unas visiones, hay unas comunidades privilegiadas, históricas, que deben tener un trato singular. Yo eso nunca lo he entendido, ni lo justifico. Yo creo que nosotros tenemos tanto derecho o más de diferenciarnos que pueda diferenciarse Cataluña. Entre otras cosas porque
tenemos que vivir en un mundo mucho más hostil, o por lo menos mucho más dudoso, que es el que nos rodea. Y para eso tenemos que tener medios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que queremos todo? No, no, nosotros queremos que el Estado colabore con nosotros, es decir, queremos el apoyo del Estado en el tema de la Fuerza de Seguridad del Estado, en el desarrollo de los controles de frontera, en el apoyo al desarrollo en general. Pero tenemos que tener un interlocutor, por eso nosotros insistimos mucho en la comisión bilateral que hay con Canarias, las posibilidades de discutir los temas. No queremos conflictos, quisiéramos que la comisión bilateral jugara un cierto papel de órgano de resolución de conflictos para no tener que llegar al Tribunal Constitucional permanentemente. Todo eso son temas que están en discusión, vamos a ver si el Estado le parece correcto, nosotros lo vamos a defender de luego a ultranza porque creemos que es correcto, y al final si así lo haremos, pues tenemos un estatuto canario que coincidirá en algo con el catalán, pues puede, pero nosotros estoy seguro que iremos más allá, y en otro quizás no. Por ejemplo, el tema de las balanzas fiscales que plantea Cataluña. A mí eso me parece el disparate más grande que se puede plantear, porque claro, Cataluña dice, ¿qué es la balanza fiscal? Lo que yo pago y lo que recibo. ¿Y el negocio y el comercio? ¿Los beneficios que recibes al disfrutar de todo el mercado español? ¿O es que cuando yo vendo tejidos catalanes el dinero de beneficio no va a Cataluña? O la entidad financiera. O sea, el moverse todo el equilibrio entre Cataluña y el resto del Estado, simplemente ver los impuestos que pago y lo que vengo directo del Estado, pone una barrera teórica y empieza a cobrar impuestos a ver qué ocurre. Y esos impuestos están exentos porque se mueve de Cataluña al resto de España sin pagar nada. Por lo tanto, ese tema de las balanzas fiscales es la ficción más grande que vamos, yo creo que Solves eso lo tiene clarísimo, el ministro Solves, pero hay otros que no lo tienen tan claro. Señor Espínola. Bueno, yo no sé por dónde empezar, porque hace ya un rato largo que no hablo. Sí, por donde usted quiera. A ver. Prometo callarme ahora. En primer lugar... Aquí no es un debate controlado del reloj de ambas fuerzas políticas, porque no están en periodo electoral. No. Espero. No, yo por lo menos no, te aseguro. Yo tampoco. Bueno, quería, rebatir una afirmación que había hecho antes José Miguel relativa a la reforma de los estatutos y a la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista llevaba en su programa electoral la reforma de los estatutos, es decir, no se produce una reforma de los estatutos del conjunto de las nacionalidades y regiones de España porque tengamos un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Se están haciendo la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía porque el Partido Socialista cree en eso, cree en una profundización del modelo autonómico, cree que en este momento hay que profundizar en el autogobierno porque, en definitiva, eso es bueno para el conjunto de la ciudadanía. En segundo lugar, creo también que Canarias no tiene por qué responder a ningún tipo de modelo para reformar su Estatuto de Autonomía, porque nosotros somos islas, unas islas alejadas, somos región ultraperiférica, tenemos un reconocimiento en la Constitución Europea. Por tanto, nosotros tenemos que hacer aquí una reforma del Estatuto de Autonomía que tenga, desde nuestro punto de vista, tres grandes ejes. En primer lugar, que se adecue al marco de la Constitución española. Eso es importante. En segundo lugar, que sea por un amplio consenso de las fuerzas políticas canarias. Y, en tercer lugar, que ese autogobierno responda a las necesidades exclusivas de esta comunidad autónoma. No tiene por qué coincidir con otras materias que afecten a otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos nuestras peculiaridades y, por tanto, la reforma del Estatuto ha de responder a las peculiaridades canarias. Esos son, digamos, los ejes sobre los que trabajamos los socialistas. Por eso estamos a favor de una delimitación de las aguas territoriales canarias, sobre la base de las líneas rectas archipelágicas. Creemos que es conveniente que Canarias refuerce su papel en Europa. Y creo que ahí el gobierno de Zapatero ha hecho también un gran esfuerzo. Ya se ha aprobado la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en las instancias comunitarias en la Unión Europea, formando parte de la delegación española, pero allí, cuando haya que tratar un tema específico de la Comunidad Autónoma de Canarias, si se va a hablar del plátano o de cualquier asunto que afecte a nuestra insularidad, vamos a tener un representante en la delegación española por primera vez en la historia. Y eso también me parece que es muy importante. Por tanto, nosotros estamos a favor de profundizar en el autogobierno, y hablamos no solo de profundizar en el autogobierno, sino de mejorar el autogobierno. Mejorar el autogobierno significa que no solamente hay que estar demandando permanentemente del Estado más competencia, porque Canarias ya tiene un nivel de autogobierno importante. Las competencias que tenemos a día de hoy
deben ser bien gestionadas. Y ahí hay muchas deficiencias, de eso se habla poco. Coalición Canaria procura siempre hablar hacia el futuro, qué vamos a demandar del Estado, qué nuevas competencias vamos a reclamar, pero no hace balance del resultado de sus años de gobierno, que son muchos, de la gestión, de las competencias que ya vienen desarrollando. Y yo creo que en ese terreno, la Comunidad Autónoma de Canarias a día de hoy tiene competencias en materia educativa. La enseñanza es competencia de Canarias, del Gobierno de Canarias. La sanidad es competencia del Gobierno de Canarias. El empleo, en parte también, en parte el empleo. Podríamos hablar del turismo, es decir, los grandes sectores materiales de la vida canaria se rigen por las autoridades, por las instituciones de Canarias. Y en ese sentido, en ese terreno, yo creo que no es satisfactoria la gestión de las competencias que tenemos en Canarias. Creo que el fracaso escolar es muy importante en las islas, duplica la media nacional. Creo que los repetidores que tenemos en Canarias en cuarto de la ESO son exactamente el 50% de los alumnos. Es una cifra tremenda, una cifra terrible que da muestra que el autogobierno que tenemos no responde, no existe una satisfacción por parte de muchos, amplísimas capas de los ciudadanos de Canarias sobre el conjunto de las competencias que hoy desarrollamos. Yo creo que hay muchas quejas en los servicios, cómo se prestan los servicios sanitarios en Canarias, y esa es una responsabilidad directa de la comunidad autónoma, o los problemas que tenemos con los menores, o cómo hay un estancamiento en la actividad económica. Canarias está creciendo menos que la media nacional en los últimos 4 años. ¿Eso es achacable exclusivamente al Gobierno de Canarias? No, evidentemente no es achacable porque las dinámicas económicas pues tienen una proyección mucho mayor, responden al orden internacional, a cómo evolucionan los mercados internacionales, pero lo cierto, los datos, es que no estamos convergiendo con el resto de la península, más bien diría que estamos divergiendo. Las tasas de paro en Canarias se están incrementando, tenemos problemas en cuanto a los salarios que se reciben y la precariedad laboral. En definitiva, yo creo que eso también, cuando hablamos de autogobierno, cuando hablamos de Estatuto de Autonomía, hay que hablar de las cosas que no tenemos, que hay que demandar, y nosotros queremos más autogobierno, pero también queremos un mejor autogobierno, es decir, que aquellas importantísimas competencias que tenemos en Canarias se gestionen bien por el Gobierno de Canarias, sea el que sea. Hoy hay un gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular, mañana puede haber un gobierno del Partido Socialista o de otros. ¿Eso que es un anuncio de pacto? No. Hombre, le doy las gracias por la exclusiva. No, mañana que decir cualquier día. No, eso, muy buena idea. Lo que quiero decir con esto es que el sistema político en Canarias tiene que ser un sistema que permita la alternancia sencillamente. Y bueno, son los ciudadanos al final siempre los que tienen la última palabra. Señor González. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que hay cosas que se pueden mejorar, eso es indudable. Pero a veces habría que ir al fondo de las cosas. Es decir, yo critico mucho la situación del sistema educativo, pero hay que ir a las raíces. Es decir, la famosa LOCSE, que fue una ley hecha por los partidos socialistas, idealizada, ha sido un fracaso. En el sentido de que, por ejemplo, eliminó el deseo de los alumnos al esfuerzo. Es decir, era una ley donde se promocionaba al alumno cualquiera que fuera su nivel, porque se partió de la base ideal de que poco menos que eso era coaccionar al alumno para esforzarse, y en esta desgraciada vida el que no se esfuerza no llega. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando llegan a un nivel determinado están acostumbrados a no hacer esfuerzo alguno y por lo tanto llegan y se traumatizan. Ese es el problema, por ejemplo, que está pasando. Él habla de un determinado curso, pero yo que ahora tengo unas responsabilidades especiales en la Universidad de La Laguna, es lamentable el nivel en que están llegando los alumnos a la universidad, sin formaciones básicas en el dominio de su propia lengua, no hablemos de una segunda lengua, no son a veces usuarios de la informática, que hoy en día es necesario para poder manejar la información. O sea, el sistema educativo está tocado desde su origen. Y claro está, ni uno ni otro, y aquí yo digo ni Partido Popular ni Partido Socialista, han acertado porque además han entrado en una dinámica sucesiva de eliminar cada uno la ley anterior. O sea, llega el Partido Socialista y elimina la ley anterior, no recuerdo ni quién era, y establece la LOCSE. Luego viene el Partido Popular, que era la ley de calidad educativa, intenta modificar. Luego entra el Partido Socialista, suspende. Entonces, hay una cierta incertidumbre en los procesos. Eso influye. Luego también, y eso hay que decirlo así con absoluta rotundidad, el papel de la familia como formador de la convivencia social y como podríamos llamar
el intento que el alumno se integre en la sociedad ha pasado. Yo no sé por qué. Hoy en día las familias se creen que al estar garantizado el sistema educativo, que es público, aquí tenemos el 85% público, Cataluña solo tiene el 50 y tanto, se cree que ya eso se entrega a los niños al colegio o a la escuela o al centro y ahí se los cuidan, ¿no? La familia siendo fundamental en la formación de sus alumnos. Si no socializa a su hijo, si no le da la sensación de que esta vida hay que esforzarse, que hay que luchar, que hay unos valores que no todos son derechos, aquí estamos, todo el mundo tiene derecho a todo, pero nadie tiene obligación de nada, eso influye en el sistema educativo. El sistema yo no quiero hablar mucho del tema de los niños, del problema que hay con los jóvenes que han incidido en ciertos niveles de delincuencia. Se crea una ley, se establece una norma, no se dan medios ninguno, y todo es una especie de lucha para intentar remediar una norma que yo no digo que no sea mala en sí, pero que si no tienes medios, ¿cómo lo vas a imponer? Así a cada rato tenemos programas en los centros, no hay centros suficientes, no están bien dotados, no hay personal, se ha tenido que acudir a terceros y luego resulta que los terceros pues han salido no precisamente lo mejor que se podía haber ocurrido. Entonces es un proceso permanente de corrección. El tema de la economía, hombre, es un tema que a mí me gusta. Y desde luego hay una cosa clara, y es que si hace una correlación entre el desarrollo canario y lo que está pasando, lo que pasa en países emisores de turismo, de Inglaterra, Alemania, siempre es lo mismo. O sea, cuando cae la demanda de esos países, Canarias y Baleares caen en su crecimiento. Y cuando esto despega, reaccionamos antes que el resto. Es decir, eso puede ver en series históricas. Es decir, porque claro, todo el mundo más o menos entra en los procesos de recesión, unos más rápidos, unos más lentos, van entrando. Y siempre hemos sido nosotros los más avanzados en entrar en recesión y los más rápidos en recuperarnos. Me refiero respecto al resto de España. Y estamos en la misma norma, es decir, el turismo aquí sigue siendo un factor importante. Por cierto, que a veces se habla del 80%, quiere decir directa e indirectamente. El turismo no llega más que el 30 y tanto por ciento, ¿no? El 38, no es el 80%. Pero claro, está el comercio que tiene que ver con eso, están los transportes que tienen que ver con eso, pero sigue siendo eso. Se olvidan, por ejemplo, que la educación el 20 y tantos por ciento, que las misiones públicas son otro 20 y tantos por ciento. Pero no hay duda que es el factor económicamente más importante. Mientras tengamos problemas fuera, seguimos siendo dependientes de fuera. Esa es la maldición española, Canarias. Siempre hemos dependido. Dependíamos en la época que venían los barcos aquí a buscar leña, o por lo menos, si no aquí a Gran Canaria, que había una guerra con Inglaterra y se cerraban los puertos. Dependían cuando le vendíamos los vinos, hasta que hubo un problema y no le vendimos vino ninguno más. Dependíamos cuando venía la horquilla, le vendíamos cuando venía, todo es lo mismo. Y ahora le vendemos sol y playa y turismo. Pues cuando no quiere, no viene. Y hacemos los esfuerzos que queramos, pero realmente no son muy fructíferos, porque al final, si el señor no tiene renta, no viaja, porque eso lo hace cualquiera. O sea, si uno tiene dinero, tiene una hipoteca que le va a subir y tiene poca perspectiva futura, pues se queda en su casa como cualquier hijo vecino, sea alemán, inglés o lo que sea. Yo voy a volver, si quieres contestarle este tema. Sencillamente, de forma muy breve, le quería decir que con esos argumentos, como se ve, el gobierno de Canarias no tiene responsabilidad ninguna. El problema de la educación es o de las leyes estatales o de la familia. Pero hay un consejero que gobierna. Yo no he dicho eso. No he dicho bueno, eso. fundamentalmente. No se me confunda. Bueno. No se me confunda. Yo dije que probablemente había muchas cosas que mejorar. Lo dije, fue como empecé. Bueno. Fue lo primero que dije. Y qué duda cabe que hombre, eso es lo obvio. Es decir, todo lo humano tiene defectos y dificultades. Y eso es obvio. Es decir, yo, por ejemplo, podía decir, bueno, a mí esto no me gusta. No me gusta esta determinada faceta de un determinado programa educativo o de un programa sanitario. Y no puedo decir que estoy satisfecho, porque si dijera que estoy satisfecho, todo el mundo sabría, el que me está viendo y el que me estoy oyendo, que está mintiendo. Y a mí no me gusta mentir. O sea, a mí me gusta decir lo que pienso. ¿Que es mejorable en muchas cosas? Pues claro. Pero es mejorable aquí, es mejorable en Cataluña, es mejorable en Andalucía. Piénsese en los déficits brutales que tiene el sistema catalán y el sistema de Andalucía sanitario. El problema está, ¿el catálogo de servicios es el adecuado o no? Y eso dice el Ministerio. Podemos seguir con la atención que tiene que ser un sistema universal de sanidad, pero atendiendo a todo y cada una de las novedades que aparecen en el sistema. Con el sistema fiscal que estamos teniendo. Porque claro, la gente no mira sino al gasto, pero hay que mirar los ingresos. Y nosotros tenemos una fiscalidad pues relativamente reducida, porque todo el mundo que pagar impuestos le molesta. Y eso hay que decirlo. Hay que sacarlo, sí. Yo quería plantear el segundo pilar, tengo muy poco tiempo, tenemos 5 minutos, pero sí he podido percibir una pequeña disidencia. Venga. Planteaba el señor Espínola casi muy claro un criterio de la representación dentro del sistema electoral y don José Miguel González decía, yo no lo percibo en la isla de Tenerife. No podrá ser este tema que se quiera hacer de nuevo una virulencia de nuestro famoso pleito insular o que se quiera aprovechar con ese sistema electoral, señor Espínola.
Bueno, yo creo que no, yo creo que es una necesidad modificar el sistema electoral. Los ciudadanos saben perfectamente que en Canarias tenemos un parlamento de 60 diputados, que el 85% de la población canaria vive en Gran Canaria y Tenerife, que esas dos islas tienen 30 diputados y que los otros 300.000 habitantes que viven y que representan el 15% de Canarias también tienen en el Parlamento 30 diputados, ¿no? Entonces hay una desproporción muy grande que hace el sistema injusto. Luego, este sistema electoral que se ha diseñado, que fue reformado en el año 96, tiene unas barreras electorales muy altas. Muy altas, para tener representación en una isla hay que tener el 30% de los votos o ser la lista más votada. Y en toda Canarias el 6% de los votos. Claro, eso ha ocasionado injusticias tan grandes como que en la legislatura pasada el PIL, el Partido Independiente de Lanzarote, tuvo casi el 29% de los votos de Lanzarote y no tuvo ninguna representación en el Parlamento. Eso marca la injusticia del sistema. Por eso nosotros decimos el sistema hay que cambiarlo. Y el momento es este, que vamos a cambiar el Estatuto de Autonomía. ¿Cómo? Bien, pues yo creo que hay que hacer una apuesta por una rebaja sensible de las barreras electorales insulares y también de la barrera regional. Esas que están hoy en el 30 y en el 6%, una barrera sensible. Luego hay que tratar el problema de la población de las islas de Gran Canaria y Tenerife para evitar esa desproporción, ese 85% y el 15% restante que vive en las islas llamadas menores. Bien, hay muchas fórmulas para tratar de equilibrar o ponderar la población. Los socialistas hemos optado históricamente por una lista autonómica de 10 diputados. Pensamos que, en fin, que no es una solución perfecta, ni mucho menos, pero que camina en la buena dirección. Los propios expertos, el comité de expertos, ha reflexionado sobre esto y ha llegado a una conclusión. Ellos plantean que debe o podría tener en Canarias un sistema en el que hubiese 5 parlamentarios por cada isla. Como somos 7 islas, 5 por 7, 35 parlamentarios. Y luego los otros 35, hasta 70 por tanto, en una lista autonómica en razón de la población. Yo creo, mi opinión, es que en este momento en Canarias no se dan las condiciones para llegar a ese extremo de saltar a ese 35% en una lista autonómica. Yo creo que eso no lo resiste las islas. Yo creo que hasta ahora el sistema de la triple paridad en Canarias ha tenido un efecto beneficioso. Creo que las islas menores venían con un retraso muy notable y que el sistema electoral canario ha servido para lograr el desarrollo de las islas menores frente, en fin, a esa preponderancia de la que gozaban las islas mayores. Pero después de 22 años creo que el sistema hay que corregirlo y el factor población hay que corregirlo, bien con una lista regional o bien incrementando el número de diputados de las dos islas grandes, pero pongámonos de acuerdo sobre esto. Bueno, yo pienso que a mí personalmente me parece que las barreras son altas, excesivamente altas. Siempre lo he dicho, además lo que él lo sabe, porque se lo he dicho a él personalmente. Por lo tanto, yo eso lo veo. Yo estoy hablando ahí a nivel personal. Sí. Me parece que no hay necesidad ninguna. Además, no tiene sentido, porque tampoco tiene el efecto que pudiera la gente pensarse. O sea, a mí, personalmente, lo que pasó al PIL no me pareció correcto. Es decir, que con el 29 no tuvieran representación no me pareció correcto. Fui yo el que introdujo la lista más votada en el tema porque pensé que eso resolvía ese tipo de casos, pero no se me ocurrió que pudiera quedar una cosa de esa forma. Por lo tanto, eso habrá que resolver. Sobre el tema de la representación y de las poblaciones. El problema es que aquí, como sabes, es una sola Cámara y a la misma vez tiene que tener el carácter de territorio y el carácter poblacional. Si aquí tuviéramos un Senado, que no es que lo esté proponiendo, pues en el Senado todo el mundo igual y en el otro la población. Pero claro, si tú planteas el 80%, por ejemplo, supongamos que ese que hablaba él, que yo sé que eso no es posible, 35, ¿no? Te quedan, vamos a hacer otros 35, supongamos que fuéramos a 70. Pues resulta que en Tenerife y Gran Canaria se llevarían el 80% de los 35, que son 28. O sea que Tenerife sería 21 diputados, Gran Canaria 42, y luego empieza a hablar y los otros les quedan muy poco. Entonces se produce un desequilibrio muy importante en contra de las islas menores. Y nosotros lo que queremos tener una comunidad equilibrada. Entonces, a ver si damos una solución, pero una solución que no puede pasar porque las islas menores se sientan preteridas, porque yo estoy de acuerdo con Paco, desde que las islas menores tuvieron capacidad de influir en la legislatura, a través del Parlamento, han logrado que la gente se fíe en ellos y la situación, yo diría, de infraestructura y de mejora de las islas menores no tiene nada que ver con lo que eran hace unos años.
sin perjuicio de que en islas como Fuerteventura y Lanzarote, al crecer la población de manera tan desmesurada, tienen dificultades. Fuerteventura ha pasado de 40.000 a 85.000 habitantes en muy pocos años. Claro, no hay administración pública que sea capaz de poner centros escolares, hospitales, carreteras, y viviendo a la misma vez. Pero qué duda cabe que están en la cresta de la ola. En este momento son las que tienen mayor renta per cápita de Canarias. Entonces, ¿cómo logramos ese sistema? Pues eso es lo que tenemos que hacer en la ponencia. Buscar un sistema donde, respetando lo que dice la Constitución, que es la representación territorial y la poblacional, logremos un equilibrio que satisfaga a todos. Es posible. Bueno, los que hicieron esto de la triple paridad, que yo no tuviera nada que ver con ese asunto, fue una cosa hábil. Ha vivido 25 años. Asen Galván fue. Sí. Ha vivido una de años. Que ahora ese tema habrá que reestudiarlo. Pues vamos a estudiarlo. Y viendo desde la posición de una isla pequeña, como, sí, efectivamente, como era la isla de La Palma o como puede ser la isla del Hierro. Pero fue una solución casi milagrosa. Sí, porque ahí ha vivido... Y que ha dado resultado. Bueno, pues ya se nos ha pasado el tiempo. Nos demuestra que Canarias sigue siendo apasionante porque es compleja, sí, claro, y nunca hay una buena solución para esta tierra. Yo les agradezco a los dos su presencia. Don José Miguel, espero contar con usted en alguna otra ocasión. Cuando quiera que me invite, aquí estaré. Muy amable. Don señor Espínola también. Bien, y gracias. Les deseo suerte a ustedes para lograr un buen estatuto sin crispación y realmente cediendo a ambas partes. Buenas noches a ustedes, señores telespectadores, y hasta la próxima semana.